Entonces, continuamos con la serie de temas que traemos cada jueves. Y es el tema del Catecismo de Heidelberg, escrito en el 1563 por algunos pastores reformados. Estamos viendo estos estudios y el Catecismo de Heidelberg, como usted ya lo sabe, pero hay que reiterar por las personas que se conectan nuevas, fue elaborado para 52 domingos o 52 semanas. La idea era que este catecismo se enseñara en las escuelas bíblicas o se enseñara también en los hogares. Entonces fue elaborado de esta manera para que por lo menos una vez a la semana se pudiera estudiar este catecismo, es decir, tiene 52 estudios. Nosotros hemos venido avanzando y estamos desde el año pasado, ya llevamos, no sé, como casi 8 meses viendo este catecismo de Heidelberg, pero hemos acelerado en el último tiempo. Veníamos viendo un estudio cada jueves, pero ahora hemos visto hasta 2 y hasta 3 estudios, dado que son temas que ya habíamos visto acá, como el tema de la ley. Ahora vamos a mirar el último tema que trata este catecismo y es acerca de la oración. Así que hoy voy a ver solamente el estudio número 45. Vamos a ver el estudio 45 y ya después, cuando comencemos a ver el Sermón del Monte, también como es un estudio que ya habíamos visto nosotros, voy a tomar de pronto 2 estudios, pues para no ser reiterativo en lo que ya habíamos visto acá. Obviamente, por los que me están viendo por Facebook Live que no lo han visto, después les recomiendo qué estudio pueden ver para que encuentren este material ahí. Pero el Catecismo de Heidelberg, quiero decirles que usted lo puede descargar en PDF, es muy sencillo, usted encuentra, inclusive está en distintos formatos, así que no hay ningún problema. Lo puede descargar en PDF, lo puede descargar en Word, o sea, lo encuentra en páginas, así que esto es muy popular, así que no hay ningún problema. Entonces el estudio número 45 que vamos a ver hoy tiene 4 preguntas. Vamos a ver la pregunta número 116 a la 119. Ese es lo que vamos a ver. Y el tema obviamente es acerca de la oración. Entonces el estudio número 45 a la pregunta número 116 sería la siguiente: ¿por qué es necesaria la oración para los cristianos? Es la pregunta. ¿Por qué es necesaria la oración para los cristianos? Ahora, usted, si es cristiano, hágase la pregunta, yo me hago la pregunta: ¿es necesaria la oración para mi vida como cristiano? Y si es así, ¿qué importancia le estoy dando? Siempre que yo voy a enseñar sobre la oración, hermano, yo le digo: Señor, perdóname porque yo me siento muy corto ahí, demasiado corto. Obviamente como que no doy la talla de la oración, de la oración que exige la palabra de Dios. Pero obviamente entonces, si no damos la talla, la idea es que con estos estudios seamos avivados, seamos otra vez despertados para que oremos un poco más. Amén. De eso se trata. Entonces, ¿por qué es necesaria la oración para los cristianos? El Catecismo de Heidelberg responde de esta manera: porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros, y porque Dios dará su gracia y su Santo Espíritu solamente a aquellos que fervorosamente y sin cesar se lo piden a Él y le dan gracias por ellos. Bien interesante, hay 2 respuestas obviamente en todo, que es lo que voy a tratar, pero quiero leerle la primera parte. Pudiera ser: Dios espera que le agradezcamos por medio de la oración. ¿Por qué es importante la oración? Porque Dios espera que yo, como creyente o como su hijo, le agradezca por todo lo que Él me da, tanto espiritualmente como materialmente. Entonces el Catecismo dice: porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros. Es decir, la manera como tú y yo le vamos a dar gracias a Dios por las cosas espirituales que nos da, como veíamos el domingo, por esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que yo debo darle gracias a Dios, pues lo hago a través de la comunicación verbal, y en este caso pues a través de la oración.
Muchos quieren definir oración, pero es lo más sencillo, hablar con Dios. Eso es orar. Orar es lo más sencillo, es hablar con Dios. Entonces vamos a ver esa primera parte. Dios espera que le agradezcamos por medio de la oración. ¿Por qué esto? Porque la ingratitud es señal de desviación y de un corazón endurecido. Es decir, cuando una persona no agradece a Dios, eso indica que su corazón está grave, su corazón está oscurecido, su mente está oscura. Y esa persona obviamente está alejada de Dios. Entonces, si hay un cristiano que es un hijo de Dios, no debe estar alejado de Dios. Por lo tanto, él debe tener la oración en sus labios, debe ser una expresión de agradecimiento a Dios. Yo hace mucho tiempo les he dicho que yo no puedo, y así no ore mucho, pero yo no puedo. Me paro de la cama y tan pronto pongo los pies en el suelo, así sea solo eso lo que diga. Pero yo le digo, Señor, gracias por darme un día más, por despertarme un nuevo día. Y siempre me acuerdo la fecha. Hoy es, esta mañana, Señor, hoy es 4 de marzo. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Señor, gracias por este día. Y obviamente, en el día una hora, pero por la noche, antes de acostarme, entonces, Señor, gracias por el día que me diste, Dios. Ahora me das una noche para reposar. Gracias. O sea, eso como que lo aprendí y uno, obviamente muy superficial, pero uno cuando comienza a agradecer, usted se acuerda todo el día lo que pasó. Señor, este día fui allí, hice lo otro, pude lograr esto, lo de allá, lo de acá, van a hacer gracias por cada... O sea, usted va a encontrar material si tiene un corazón de agradecimiento. Decía obviamente que la ingratitud, hermanos, es señal de un corazón desviado, y vamos a ir a Romanos 1:21, porque es que este es impresionante. Yo compartía esto con los hermanos en Tuluá el domingo en la tarde, se acordarán. De Romanos 1, estamos hablando también de la ingratitud allá. Por Romanos 1:21, mire lo que dice acá. Dice, pues habiendo conocido a Dios, viene diciendo que Dios se ha revelado al hombre, y que el hombre debe conocer a Dios por medio de la revelación de la creación. Pero luego dice, habiendo conocido a Dios, escuche, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego sigue la lista de lo que Dios hizo. Pero quería resaltar estas dos cosas. Habiendo conocido a Dios, ¿Dios qué esperaba? Que le dieran gloria, que lo glorificaban y que le dieran gracias. Dios espera del hombre por lo menos esas dos cosas: que le glorifique a Él, es decir, que todo lo que haga lo haga para la gloria de Dios, y que tenga un corazón agradecido. Hermano, ¿cuándo tenemos un corazón agradecido? Cuando nosotros comprendemos que nosotros no tenemos nada, y que todo lo que viene a nosotros, eso es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Porque otra vez Santiago 1:17, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. El asunto es que muchas veces nosotros nos atribuimos capacidades nuestras. Entonces, es decir, usted le va bien en los negocios, es que soy inteligente. Usted de pronto hace algo, si tiene un don, un talento y lo desarrolla, no, es que yo tengo cierta capacidad que otros no tienen y por mi capacidad me pagan. Ahora mi pregunta es, no hablemos de la capacidad, comencemos por sencilla evaluación. ¿Y qué si no tuviera aire para respirar? ¿Y quién le da el aire? Imagínense. ¿Quién le da la vida? ¿Quién le sostiene la vida natural ahí nomás? Entonces, cuando uno dice así, Señor, entonces cada movimiento que yo hago es una capacidad que no es mía, Dios me la está dando. Y entonces, si eso está en mi corazón, yo le agradezco. Pero el hombre que hizo su corazón maldadoso, no le dio gloria a Dios y no le dio gracias. No tuvo un corazón agradecido. Y obviamente que si no agradecemos a Dios, mucho menos vamos a agradecer a las personas. Ya hasta se ha olvidado eso de dar gracias, ¿no? Alguien pasa por ahí y se le quita, yo necesito pasar, y entonces se quita, entonces yo paso y no soy capaz ni de decirle muchas gracias. Parece que los coreanos tienen más, o los japoneses, los chinos, son más agradecidos que uno.
Ahora, el cristiano debe dar gracias siempre a Dios en cada una de sus acciones o lo que le compete. Y en sus oraciones debe reconocerlo. Usted después puede ir al Salmo 104, pero dice: entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Es decir, cuando uno nota y uno entiende que la misma alabanza es una especie de gratitud, o sea, alabanza y gratitud van de la mano. Yo alabo a Dios cuando le agradezco por lo que Él hace. Ahora vamos a mirar Filipenses 4:6 en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:6, porque estamos mirando que la oración, y según el Catecismo de Heidelberg, el primer ingrediente que tiene la oración es gratitud, agradecimiento. Filipenses 4:6, creo que es muy conocido, donde dice que por nada estemos afanosos. Yo lo voy a leer acá. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué? Con acción de gracias. Es decir, no me afane, sino que yo debo presentar a Dios toda petición. Es lo que dice. Ahora, como dijo alguien, y eso es verdad, y eso es lo que dice el texto. El texto dice lo siguiente: si yo me afano, es porque no oro. Y si yo oro, entonces no me afano. ¿Ve? Sencillo. Hay mucha gente afanada, hay muchos cristianos afanados. Entonces uno puede pensar: corto de oración. ¿Por qué? Porque el texto dice eso. El texto dice: por nada estéis afanosos, ansiosos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En vez de afanarme, yo tengo que hacer, ir a orar. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, los seres humanos y los cristianos también? Que hay una situación, hay un problema. Un ejemplo: usted lo llaman ahora mismo y que se asientó un familiar suyo, usted inmediatamente remueve cielo y tierra y corre a donde él está. Pero lo que normalmente deberíamos hacer es: Señor, arrodillarnos ahí o buscar un lugar donde yo voy a orar. Pero lo hacemos, ¿cierto que no? Porque estamos acostumbrados a afanarnos, a preocuparnos. Y aquí Pablo dice: un momentico, frene la vida, no se afane tanto, y más bien presente a Dios su petición. Y cuando va a orar, dice que delante de Dios, en toda oración y ruego, pero hágalo con acción de gracias. Hágalo con acción de gracias. Es decir, cada oración debe llevar el elemento de acción de gracias. Y ahora el verso 7 es la promesa, y cuando hacemos eso, pues la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón y va a guardar mi pensamiento. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Esa es la idea. Colosenses 4:2, ahí adelantico, Colosenses 4:2 es muy parecido, pero entonces dice así: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Persevere en la oración, o sea, permanezca. Perseverar es permanecer, no se olvide que hay que orar. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero yo creo que usted oró hoy, ¿sí o no? No quiero avergonzarlo, porque si usted no oró, entonces usted no está cumpliendo lo que dice aquí la Biblia, no está perseverando. Perseverar es manténgase. ¿Por qué será que es tan difícil para nosotros orar? Bueno, en parte es porque usted no ve a Dios y usted no lo siente. Y creo que es parte eso. Pero cuando usted entiende que Dios es real y que Él está allí, no debería ser dificultoso orar, porque vamos a hablar con Dios que es real, que está presente. Amén. Es muy importante que entendamos eso. Y la segunda parte del catecismo, esa es la primera, nos dice entonces que es por medio de la oración que Dios nos da una mayor gracia y una manifestación mayor del Espíritu Santo. Y quiero aclarar ese punto, porque el catecismo dice así: y porque Dios dará su gracia y Santo Espíritu solamente a aquellos que fervorosamente y sin cesar se lo piden a Él y le dan gracias por ello. Además de que le dan gracias por ello, dice que sin cesar piden a Dios gracia. Gracia es aquel favor de Dios que yo no merezco, que aunque lo tengo y aunque lo he recibido, hermanos, debo seguirlo pidiendo. ¿Y dónde lo pido? ¿Y cómo lo pido? Pues por medio de la oración. Y pedir, como dice aquí el catecismo dice, y lo que quería aclarar dice: y pedir al Espíritu Santo. Ahora,
Este catecismo está hablando de que yo debo pedir al Espíritu Santo, obviamente, y más adelante voy a mostrarle el pasaje, porque está diciendo eso, pero aclaro que no es que no esté el Espíritu Santo en mí, sino que cuando dice que pidamos al Espíritu Santo es que venga una mayor actividad de Él en mi vida. Él está en mí, el Espíritu Santo en su plenitud está en mí. Pero puede haber una mayor actividad de Él en mi vida, es decir, Él puede tomar mayormente mis pensamientos, Él puede tomar mayormente mis emociones, puede tomar mayormente mi voluntad o mi accionar si yo oro. Aunque el Espíritu Santo está en mí, pero es que Dios nos dejó el medio de la oración para activar tanto la gracia y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ahí es donde vemos la diferencia entre muchos cristianos victoriosos, otros como en derrota, y otros por ahí a medio perfil. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque aquellos dependen mucho de Dios a través de la oración y otros no dependen mucho, y por eso está la diferencia. Entonces, nosotros necesitamos entonces de esa gracia diariamente, y se nos da cuando oramos y lo hacemos obviamente, y pedimos esto por medio de la oración. Mire, Santiago 4, vamos a ir a Santiago 4. ¿Dónde queda Santiago? Bueno, después de Hebreos. Adelantico de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 3. Santiago 4:3. Entonces, vamos a mirar esta primera parte de que yo necesito mayor gracia. Diariamente yo necesito mayor gracia. ¿Y cómo la voy a tener? Pues por medio de la oración. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí ya hay una medida de oración. No es pedir, es pedir bien. Aquí dice mucha gente pide, pero ¿qué hace? Pide mal. Y eso ahorita lo vamos a ir mirando. Espero que el tiempo me ayude. Y luego dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, el Espíritu Santo es celoso en nuestras vidas cuando comenzamos a coquetear con el mundo, diría Santiago. Pero luego el verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Usted no sé si notó esa palabra. Dios da mayor gracia. Note que viene hablando de la oración. Piden mal para gastar en vuestros deleites. Pero dice: pero como el Espíritu Santo está morando en ustedes y Él los cela con celo santo, entonces luego dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa mayor gracia que Dios quiere dar, ¿a quién se la da? A los humildes. Y aquí ya no estamos hablando de la gracia salvífica, sino va a venir una gracia sostenedora en la salvación y una gracia sostenedora y guiadora para nuestro diario vivir, para nuestro diario caminar. Dice que Él da mayor gracia, pero ¿a quién se la da? Dice que Él no se la va a dar a los soberbios. Entendemos un soberbio, hermano, míreme aquí, entendemos un soberbio como aquel que no quiere buscar a Dios, que no ora. Cuando yo no oro, soy un soberbio. ¿Qué entiende usted por una persona soberbia? Cree que ella es capaz, cree que es autosuficiente. Y cuando yo no oro y cuando tú no oras, así le decimos a Dios: tranquilo Señor, yo puedo con esto. Quédate quietecito allá. Es que ni para qué Señor, yo no es que ni te molesto porque yo aquí soy capaz. Oh, qué prepotencia la de nosotros, qué orgullosos, qué soberbios. Pero entonces ahora dice: a ver, pero Él da, hay una mayor gracia, y Él esa gracia se la va a dar a los humildes. Entonces vamos a ver quién es el humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El humilde es el que se somete a Dios. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién es el humilde? ¿Quién es el que va a recibir mayor gracia? El que se acerca a Dios. Note: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablándole a creyentes. El creyente puede acercarse a Dios y Dios se acerca a él. Y luego dice: ¿a dónde estoy? Bueno. Pecadores, limpiad las manos. ¿Por qué esto así? Porque cuando yo estoy cerca de Dios, veo que Él es tan santo que inmediatamente debo pedir perdón por mi inmundicia.
Entonces por eso dice, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y luego dice cómo termina, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, la gracia que yo requiero, la gracia que yo necesito, ¿para qué, hermano? Para mi diario caminar en este mundo. La consigo cuando yo voy a Él en oración. Eso es lo que le está diciendo acá, lo que está expresando Santiago. Usted conoce 2 de Pedro 3:18 y usted lo busca, pero 2 de Pedro 3:18 nos da una amonestación. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted notó que hay dos cosas ahí. Se me ordena que yo crezca en la gracia y que yo crezca en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué traigo este texto para hablar de la gracia? Porque muchos a veces hemos creído que yo crezco en la gracia cuando yo tengo conocimiento de Jesús en la Escritura. Aunque eso es verdad, pero ¿por qué entonces Pedro lo divide? ¿Por qué Pedro dice crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? Porque nos está diciendo de alguna manera que no debemos solamente tener el estudio de las Escrituras, que es primordial y que es fundamental, y escuchar mensajes es primordial y es fundamental, pero yo crezco en la gracia cuando me acerco a Dios en oración. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, nosotros necesitamos diariamente la presencia guiadora del Espíritu Santo también para nuestros asuntos, ya que el Catecismo de Heidelberg habla de que no solamente oro dándole gracias a Dios y que la oración es tan importante porque necesito llenarme de la gracia de Dios, sino que también llenarme del Espíritu Santo. Y aquí es donde está que quería mostrarle que yo necesito diariamente la presencia guiadora del Espíritu Santo en mi vida. Lucas 11. Evangelista Lucas, capítulo 11, verso 9. Lucas 11, versículo 9. Mire lo que dice. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, ¿qué somos nosotros? Malos. Alguien pensó que era bueno. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quería, bueno, dos cosas ahí. Número uno, que pareciera que el Señor nos abre todo un panorama, y esto es lo que algunos pastores y algunos cristianos han malinterpretado: pedir y se os dará. Entonces, todo lo que pida lo va a recibir, entonces como que se me abre el mundo. Ahora voy a corregir eso. Y lo otro que hay que corregir es la última parte que dice que quién de vosotros, pues siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces hay un sector de la iglesia que se quedó ahí pidiendo al Espíritu Santo. El Señor Espíritu, por favor, ven sobre mí. ¿Saben que eso es errado? Porque el domingo lo dejamos claro. Nosotros, cuando fuimos regenerados, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros. Y si Él está en mí, ¿cómo le voy a decir yo que venga? O alguien cree, y mal usando la oración de David en Salmo 51, que Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él oraba, entonces se da cuenta que el Espíritu se puede ir de un creyente. Y si se va el Espíritu Santo, ¿cómo hace para que vuelva? No, el Espíritu Santo en el regenerado está ahí y Él no se va. Cuando aquí se dice que se puede pedir al Espíritu Santo, se refiere a la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque recuerde, yo aquí lo he dicho hasta la saciedad y hay que repetirlo: el Espíritu Santo está en el creyente. Si usted es un hijo de Dios, ahí está el Espíritu Santo. El asunto es ¿cómo está? Porque ¿cómo puede estar en mí?
En mí puede estar. Yo digo que hay 5 maneras como el Espíritu Santo debe estar en mí. La primera, que es la positiva, puede estar actuando en mí, puede estar obrando en mí, puede estar guiándome a toda la verdad. Es la primera y la positiva. Pero hay 4 negativas. El Espíritu Santo puede estar en mí como contristado. No contristiza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar en mí como no llenándome. Por eso dice, sé lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar en mí como no avivado. Por eso dice, aviva el fuego en tu vida. O sea, aviva la llama del Espíritu. Y el Espíritu Santo puede estar en mí también resistido. O sea, yo lo resisto, estoy frenando su operación. O puede estar no en esas 4 formas, sino en la quinta, que es la que debe estar guiándome, dirigiéndome, apoyándome, dándome ideas claras, diciéndome cómo debo caminar, y ese es lo ideal. Amén. Entonces, cuando yo digo, cuando el Señor oró a pedir al Espíritu Santo, es más bien pida la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Señor, lléname con tu presencia. Espíritu, por favor, lléname. Espíritu Santo, por favor, avívame, que la llama tuya arda en mí. Se puede hacer eso. Oh, Espíritu Santo, dame tu capacidad, tu poder, que yo no te resista, Espíritu Santo, que yo no me oponga a tu mover, que yo no te resisto. En Efesios 5, 15 hay una manera de cómo entonces ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 15. Vamos a mirarlo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mire que comienza por ahí. Tengo que mirar cómo yo ando. No como necios, sino como sabios. No los que están en el Facebook Live, porque al fin, bueno, y los de Turbay, y los que están trabajando, y los que no pueden. Pero hay gente que pudo estar aquí hoy y no vino. Andan como necios. Porque pudiendo estar, es lo que yo siempre me pregunto. Salen del trabajo y bueno, pudiendo venir al culto, se van para su casa. A veces somos necios. Ahí está el problema. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, aquí comienza algo importante, de cuál sea la voluntad del Señor. El creyente debe tener entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor, y todo esto tiene que ver con aprovechar el tiempo y no ser insensato. Entonces luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? La insensatez me lleva a no ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo yo compruebo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuche lo que le voy a decir. Todos tenemos problemas. Con el cónyuge, con los hijos, con el trabajo. ¿Cómo yo voy a resolver mis problemas? No sea necio. Que yo no sea necio. La manera de comprobar la voluntad de Dios para mi vida es llenándome del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me capacita para resolver mis problemas, que para mí son tan difíciles, pero para Él no. Por eso dice, sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Hablando entre vosotros. ¿Qué hicimos esta noche? Hablamos entre nosotros. ¿Cómo? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Escuche, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, cuando nosotros cantamos, dice, canten entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. Usted va a creer, estamos siendo llenos del Espíritu. Esta noche que vinimos aquí, estamos siendo llenos del Espíritu. Fuimos llenos del Espíritu. Cuando oras eres lleno del Espíritu. Cuando cantamos como esta noche, somos llenos del Espíritu. Así usted no lo perciba, no lo sienta. Hay una realidad que dice aquí que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y obviamente cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos aprovechando bien el tiempo, no somos insensatos y podemos ir a cumplir la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27
Nos habla también de la obra del Espíritu Santo. Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Ahí la va a decir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cuál es la debilidad tuya? ¿Cuál es la debilidad mía en la cual el Espíritu me va a ayudar? Orar como conviene. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Cualquiera ora, cualquiera reza, cualquiera le hace peticiones a Dios, cualquiera. El asunto es que aquí dice que hay una debilidad para nosotros. La debilidad no es que no pidamos, todos pedimos. La debilidad es que no sabemos pedir como conviene. Ahora pregunto, pedirle a Dios como conviene, ¿quién es el que decide lo que conviene? ¿El que pide o Dios? Dios. Que ese es el problema que tenemos en muchos cristianos. Además de que no saben orar, y digo no saben orar no porque no sepan decir peticiones, sino porque no oran como conviene. Saber orar es orar como conviene. Y el único que sabe cómo conviene es Dios, porque es la voluntad de Dios. Entonces ahí yo necesito al Espíritu Santo. Miren lo que dice el texto otra vez. Mire, y de igual manera el Espíritu ¿qué? Nos ayuda. Y mire la oración, hermano. Si usted tenía pereza de ir a orar, piense en esto. Cuando usted va a orar, ¿quién está contigo en la oración? El Espíritu Santo. Si usted ya sabe eso, usted no se va a complicar. Porque muchas veces hay gente que me dice, pero yo ¿qué oro? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Entonces ahí está la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, vamos a orar, ayúdame por favor. Y Él está ahí para, si está en ti, ¿no? Si no está, si el Espíritu Santo no está en ti, eres un impío y es para el infierno. Pero si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a guiar. Entonces, y de igual manera, ¿ven? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él me ayuda a orar en la intercesión, es decir, el Espíritu intercede por mí. Y miren 27, más el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, bueno, Dios. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Note acá, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, Dios el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu porque Él conoce la voluntad de Dios. Entonces dice, porque conforme a la voluntad, grabes esa palabra, el Espíritu Santo intercede en mí con gemidos indecibles. ¿Cómo lo hace? Conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu me ayuda a mí. Pero entonces, un ejemplo, vamos a orar y Espíritu Santo acompáñame a orar. Y vamos, del Espíritu Santo, para las que sea, vamos. Entonces yo comienzo a orar y comienzo a orar de acuerdo a mi voluntad. El Espíritu Santo dice, no, yo ya me retiro. No. ¿Por qué? Porque dice el texto claramente que el Espíritu me va a ayudar. Y lo primero que tengo que es, bueno Espíritu, como tú me vas a ayudar, yo no sé orar. O sea, yo sí sé pedir, pero a mi manera, a mi gusto, a mis caprichos. Pero tú me vas a ayudar a orar, pero conforme a la voluntad del Padre. Y luego conforme a la voluntad del Padre, ahora sí le intercede. Es decir, me va a ayudar a orar la oración correcta. Que ahí tenemos que tener también mucho cuidado. Bueno, no... La otra pregunta respondo más cositas. Porque la pregunta número 117 sería, ¿cuáles son las partes de la oración que es aceptable a Dios y que Él escucha? ¿Cuáles son las partes de la oración que es aceptable a Dios y que Él escucha? Hay una oración que no es aceptable a Dios y Él por eso no la oye. El catecismo responde de una manera muy amplia, pero yo la he resumido en 3. Él responde de esta manera. La pregunta, ¿cuáles son las partes de una oración que es aceptable a Dios y que Él escucha? Primero, que con todo nuestro corazón le pidamos al único verdadero Dios, quien se nos ha revelado en su palabra, todo lo que Él nos ha mandado que le pidamos. Segundo, que conozcamos completamente nuestra necesidad y miseria para que nos humillemos en la presencia de su divina majestad. Tercero, que estemos firmemente seguros de que a pesar de nuestra indignidad, Él, por amor a Cristo nuestro Señor, con certeza escuchará nuestra oración,
tal y como nos lo ha prometido en su palabra. Entonces, en esta definición hay tres cosas. Primero, la petición. Es decir, cuando yo le voy a orar a Dios, no le voy a orar lo que yo quiero, sino su voluntad. Recuerden que le dije, grábese la palabra, que el Espíritu Santo intercede acorde a la voluntad del Padre. Primera de Juan 5:14. Y con esto voy cogiendo los versículos que habíamos leído en Lucas. ¿Qué dice Lucas? Todo lo que pidan, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os dará. Todo lo que pide, el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Entonces la gente, si se queda con ese solo texto, va a decir, uy, el Señor aquí una abreboca. No, yo le voy a pedir al Señor una casa de 5 pisos y me la tiene que dar, porque es que ahí dice que todo lo que yo pida, Él me lo va a dar. Y Él no miente. Ojo, yo no puedo sacar un texto fuera del contexto de la palabra de Dios. Ya vimos nosotros que si bien es cierto que hay que pedir y que Él dice que Él nos va a dar lo que pedimos, ya vimos un punto que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar porque yo no sé orar. ¿Y Él cómo lo va a hacer? Acorde a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Este texto, hermano, a mí me ayudó y tiró por el suelo una vez todas mis oraciones egoístas que yo tenía. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo pido algo conforme a mi voluntad, Él no me oye. ¿Lo vio? Si yo pido, ahí está, pida todo lo que quiera. Ah, sí, pero conforme a su voluntad. Entonces aquí dice el texto, esta es la certeza, la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, aquí la gente dice, ¿se da cuenta? Cualquier cosa. Ojo, que viene hablando arriba de la voluntad de Dios. Y cualquier cosa es cualquier cosa acorde a la voluntad de Dios. Entonces dice el 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. La gente se pega de esta parte, se da cuenta que usted pida lo que quiera, o sea, es como un cheque en blanco, ¿no? El Señor le dio un cheque, y yo he escuchado pastores que dicen así, mire, el Señor le dio un cheque en blanco, usted solamente ponga su petición ahí, que ya está firmada. El Señor ya lo firmó en la cruz, usted solamente ponga ahí, va y cobre. Ah, ojo que así no es. Así no es. Por eso, hacer un estudio, hermanos, de la oración, hay que hacerlo. Yo ya lo dije, ¿no? Mejor hacer teología de la oración. ¿Qué es teología de la oración? ¿Qué dice desde Génesis hasta Apocalipsis sobre la oración? Y después de que yo hago todo ese estudio de la oración, entonces ahora hago conclusiones, eso se llama doctrina, conclusiones concretas de la oración. Es decir, el Señor dice como que nos abre el cielo, pida todo lo que quiera, pero luego ya entendemos que no, yo tengo al Espíritu Santo que Él me ayuda porque yo no sé, yo pido mal, yo soy egoísta, pido para mis deleites, pero necesito al Espíritu Santo. Y ahora el Señor aquí me dice, ojo, tiene que pedir acorde a la voluntad de Dios. Entonces, aclaro el Salmo, que acá lo tengo, 37, 4 y 5, aunque está en la Nueva Versión Internacional, pero dice, deleítate del Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda en tu camino, confía en Él y le hará. En la versión Reina Valera dice, deleítate así en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces mucha gente se pega de ahí, ¿se da cuenta? Si usted se deleita en el Señor, Él le va a conceder lo que usted quiera. Yo he escuchado a pastores que dicen así, vea, Dios me da a mí lo que quiera, porque es que yo me deleito en su presencia. Y le enseñan a la iglesia, si alguno de ustedes se deleita en la presencia del Señor, el Señor le abre el cielo y para que lo coma. Usted puede comer el mundo. A ver, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay un detalle que no hemos descubierto. Cuando yo me deleito en el Señor, y el Señor es mi deleite, conozco su corazón, y el Espíritu Santo se ha activado en mí, entonces Él me concede los deseos de mi corazón. ¿Por qué? Porque el deleite en el Señor me he unido al Señor. El Señor tiene los deseos, y los deseos míos han caído, y ahora yo he cogido los deseos de Dios. Es decir, cuando yo entro a la presencia de Dios, yo rindo mi voluntad, todos mis deseos, mis peticiones, tomo la voluntad de Dios. Entonces cuando yo
ahora sí puedo. Él me concede los deseos de mi corazón, es porque los deseos de mi corazón son los deseos de Él, porque ya los absorbí. Hermano, cuando una persona es creyente de verdad, hijo de Dios, y entra a orar y entra a leer la palabra, de seguro que él no va a salir de una manera egoísta, sino que él se va a humillar ante la presencia del Señor y Dios va a comenzar a darle los deseos de él, que los deseos de esa persona se pierden y ahora queda solamente con los deseos de Dios. Y estoy seguro que si esto fuese así, no habrían pastores con iglesias tan grandes y con miembros en la misma iglesia con tanta necesidad y ellos nadando en el dinero. No habría eso, porque yo no creo que la Biblia me habla de un Dios que tiene compasión por el más necesitado y que si el Señor le da a una persona es para que pueda compartir con el que tiene necesidad. Ahí con eso nomás nos damos cuenta si realmente esa persona se está deleitando en Dios o es un fanfarrón que lo único que busca es su propio beneficio. Entonces la petición, es decir, yo puedo pedirle a Dios. La oración es para que yo le pida a Dios, pero acorde a su voluntad. Tiene la confesión. La confesión acá es que yo debo reconocer, abandonar mi pecado y pedir la gracia de Dios para no volver a repetirlo. Eso sería el reconocer cuán pecadores somos nosotros. Es decir, confesamos el pecado, nos arrepentimos y pedimos el poder para no volverlo a hacer. En Proverbios 28:13 es muy claro. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros llegamos hasta ahí. Quizás sentimos dolor por el pecado, quizás hasta confesamos el pecado y decimos que nos hemos arrepentido, pero ahí va medio arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero es reconocer que he pecado, sentir dolor por ese pecado, confesar mi pecado a Dios, pero luego abandonar ese pecado para no volver a hacerlo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y entonces la oración tiene esa característica de la confesión que debo hacer. Alguien mira, no, pero yo ya soy justo. Ah, bueno, entonces lea Primera de Juan, lo veíamos hace 8 días creo. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, dice que la verdad no está en nosotros. Entonces, aunque nosotros, y eso lo he aclarado una y otra vez, hemos sido justificados legalmente, es decir, delante de Dios legalmente no tengo pecado, porque Jesús me perdonó mis pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros. El Señor ya me perdonó, pero legalmente delante de Él, ya me perdonó. Pero mientras esté en esta tierra todavía con esta carnecita, antes de que ustedes llegaran aquí, yo venía al baño y yo le decía, Señor, verdaderamente, ¿qué hay, Señor? Yo entiendo que esta carne sí es muy mala, muy pecadora. No hay un día, yo no sé si tal vez usted es más santo que yo, pero no hay un día donde mi mente no me pase un mal pensamiento. Y a veces vienen deseos a mí, que no están acorde a la palabra, que sé que no son de Dios. Y yo digo, Señor, pero luego me acuerdo, Señor, ya la verdad que esta naturaleza pecaminosa va conmigo. No es para acomodarme, no es para acomodarme, sino que tengo que reconocer que soy pecador y que eventualmente escupo pecados. Pero entonces ahí está en la oración está la petición por eso, que es una parte de la oración, pedirle al Señor, perdón, la confesión, pedirle al Señor perdón. Y la otra parte es la confianza, la confianza. En Juan 14, 13 al 14, nos dice que podemos orar y habla de la oración. Jesucristo dice que podemos orar y que tengamos confianza de que Él nos va a oír. Pero la confianza, usted la puede encontrar en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, que usted lo conoce. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mire lo que dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y ¿qué más? Y que es galardonador de todos los que le buscan. Es decir, nosotros oramos con confianza. ¿Qué es confianza? Primero, Él es real, Dios es real.
Él está ahí. Y número 2, Él me galardona, es decir, galardón es un don, Él nos da un don, nos regala un don, cuando nosotros le pedimos, obviamente. 2 preguntas más, para terminar. Pregunta número 118, ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Aquí la respuesta es muy clara. Catecismo contesta, ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Todas las cosas necesarias para el alma y el cuerpo, las cuales Cristo nuestro Señor ha resumido en la oración que Él mismo nos enseñó. Y aquí está introduciendo el Padre Nuestro. Pregunta 118, ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Todas las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo, en ese orden, o para el espíritu y el cuerpo, en ese orden, las cuales Cristo nuestro Señor ha resumido en la oración que Él nos enseñó. Dice que todas las cosas necesarias. Y entonces, ¿dónde está ese resumen? Usted lo puede leer, pero en Mateo 6:33, que lo cantábamos acá al comienzo. Mateo 6:33, mas buscad primeramente, y ese es el orden, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿cuáles? Pues ya lo ha mencionado, usted puede leer la escritura. Digamos, el vestido, el techo, la comida, el agua, todas esas cosas, dice, van a venir, vendrán por añadidura. Entonces nosotros debemos tener ese orden, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. Es decir, nuestra oración debe componerse de esas 2 partes. Por favor, hermano, mire, tengamos presente eso. La oración nuestra está compuesta por esas 2 partes, y eso lo vamos a comenzar a ver dentro de 8 días. Una parte espiritual y una parte material. El asunto es que casi siempre nos han enseñado que la oración es material. Entonces, ore por la casa, ore por el empleo, ore por la salud, ore por un vecino, ore por los problemas, pero no nos han enseñado, ore para que sea lleno del Espíritu Santo, ore para que tenga más gracia, ore para que usted pueda vencer esas tentaciones, ore para que usted pueda ordenarse con Dios, ore para que ore más. Ore para que lea la palabra, ore para que usted pueda ir al culto. Señor, dame la capacidad inclusive para ir al culto y no cambiarlo por cualquier cosa. Eso es. Y terminamos con la pregunta número 119, pues ¿cuál es la oración del Señor? Porque como la 18 dice que es la oración que el Señor nos dejó como modelo, ¿cuál es la oración del Señor? Pues usted la va a buscar en Mateo 6, 9 al 13, Mateo 6, 9 al 13, y luego va a buscar también Lucas 11, 2 al 4. ¿Y cuál es la oración del Señor? Pues la voy a leer y terminamos esta noche. ¿Cuál es la oración del Señor que está en Mateo 6, 9 al 13 y Lucas 11, 2 al 4? Es esta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso lo vamos a comenzar a ver dentro de 8 días. Amén. Póngase de pie para que oremos. Y terminamos. Terminamos el día. Padre, yo te doy muchas gracias.